¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues en este video nos ha tocado hacerle servicio a nuestro Spark y a nuestros Beats. Así que bueno, este video va orientado a esos dos autos especialmente, ya que usan el mismo motor. Y por si no lo sabían, el Beat es un Spark mejorado, por así decirlo. ¿Qué vamos a necesitar? Obviamente 4 bujías, calibrador de moneda, porque vamos a calibrar las bujías a una medida adecuada. Y bueno, vamos a calibrar las bujías, vamos a necesitar un calibrador de bujía. Yo en este caso tengo de moneda, un lado es en milímetros y el otro lado es en pulgadas. Este calibrador de moneda no es muy caro, costó 39 pesos. Y vamos a necesitar también un dado sacabujías. Y bueno, se ve como un dado común, pero la única diferencia de estos dados sacabujías, y este es el que vamos a ocupar, este de 5 octavos. La única diferencia es que adentro tienen una goma que sostiene la bujía en sí para poderla meter. Trae sus extensiones y su matraca. La verdad es que se ve como una herramienta común, pero es para eso. De hecho aquí dice Spark Plug Set, que obviamente Spark en español significa chispa. Ya es justo y necesario hacer este cambio. Las que yo voy a utilizar son las normales. Tal vez más adelante, no sabría decirles cuándo, ni cómo, ni de dónde. O tal vez al siguiente servicio yo consiga las bujías de iridio. Y bueno, tenemos nuestra bujía aquí. Este es el número de parte de la bujía NGK. Yo le voy a instalar las NGK porque la verdad estas bujías son muy buenas, de muy buena calidad. Incluso le iba a poner de iridio, pero la verdad es que no me alcanzó, que ahorita tengo otros gastos y pues ya le hace falta el servicio al Spark. Entonces se las vamos a cambiar por estas, y el fabricante NGK, y en este caso recomienda que la bujía venga calibrada a .32. De hecho se supone que viene calibrada así, pero de todos modos lo vamos a recalibrar o vamos a verificar con nuestra moneda. Pues les voy a enseñar cómo calibrar la bujía. Es muy sencillo. Agarramos nuestra moneda calibradora que tenemos aquí. Vamos a ver si enfoca. Y por ejemplo, aquí está el punto 0.30. ¿Dónde es punto 32? Hasta aquí. ¿Y cómo voy a saber si mi bujía está a qué medida? Bueno, tomamos la bujía y la metemos aquí. Y vamos a ir deslizando hasta donde trabe. Donde trabe es la medida. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la medida .32. Exactamente. Esta ya está calibrada. ¿Cómo se calibra? Bueno, lo único que vamos a hacer es... Miren, esta viene a .35. Como pueden ver ahí, viene hasta .35. ¿Cómo la vamos a calibrar? Bueno, si viene muy cerrada, que por ejemplo lo metan aquí y cierren por acá, lo único que vamos a hacer es tomar este huequito que tiene la moneda y para arriba, así. O sea, como quien dice, hacerle así a la bujía. Y si está muy abierta, como en este caso, lo único que vamos a hacer es, en este caso, empujarla así. Y luego vamos a ir probando. Bueno, casi no se mueve mucho. Entonces, apóyense de algo para poder cerrar el electrodo, porque este electrodo sí viene muy fuerte. Sí viene muy resistente. Hay otros electrodos que tú los agarras y prácticamente es imposible. Miren, aquí ya no pasa. Entonces levantamos un tantito y ya nos pasamos. Tenemos que volver a repetir eso. Y ahí lo tenemos, .32. Ya una vez listo, vamos a proceder a desmontar el múltiple para poderlas instalar, quitar las anteriores y meter esta. Bueno, y para poder montar las nuevas bujías y quitar las anteriores hay que desmontar el múltiple, esta pieza. Todo esto hay que quitarlo para poder tener acceso a las bujías que se ven aquí, que están debajo de esta tapa negra. Poco a poco vamos a ir desarmando esto. Lo primero que vamos a hacer es quitar esta parte. Ahora lo que vamos a quitar es el tubo de inducción para poder tener acceso a esta parte con un dado de 6 milímetros. Ahora aflojamos la abrazadera de esto. Ahí está.
y tiramos de ella y vamos a aflojar acá también. Desconectamos el sensor, lo ponemos por acá y quitamos esta parte. Ya que tenemos un poquito de espacio libre, ahora vamos a desconectar los sensores, el del cuerpo de aceleración y este otro también, y lo hacemos a un lado. Ahora lo que sigue es, vamos a quitar el chicote del cuerpo de aceleración, jalando de estas partes. Y también lo vamos a hacer a un lado. Vamos a quitar este vacío del booster del freno, esta manguera de vacío, para aflojar la abrazadera. Y solo la hacemos a un lado y ahí lo ponemos tantito. Ahora esta otra, esta solo la quitamos de aquí, desengrapamos y hacemos a un lado. Con un dado de 10 milímetros vamos a aflojar los 4 tornillos que tiene. Esto lo tienen que hacer porque si no, no van a poder sacar el múltiple. Y por último, este que está más accesible. Comiencen con los más difíciles para que después no estén batallando en sacar estos. Bueno, ya que tenemos el cuerpo de aceleración aflojado, vamos a hacerlo a un lado sin tocar la mariposa. De hecho vemos que está sucio, entonces creo que eso va a ser otro video. Metemos un desarmador aquí y salimos, y esto lo ponemos por acá, que no se nos vaya a perder. Hacemos para atrás esta pieza y ya está destrabada. Hasta ahí, no lo forcen mucho porque lo pueden quebrar. Y ahora con un dado de 12 milímetros vamos a quitar los tornillos del múltiple. En este caso voy a usar una doble extensión. Ahora vamos a desconectar este tubito de aquí, solo lo jalamos, ahí está. Entonces esta manguerita ya estaba como que rota, ahorita nada más donde la jalé se rompió, pero bueno, miren, debió de salir así, ya estaba toda chiclosa. De hecho ahí se quedó el otro pedazo, miren, hasta me manchó la mano, pero bueno, yo voy a conseguir esto, ustedes háganlo tranquilos. Y bueno, aquí somos honestos, miren, chequen el estado de estas piececitas porque por una que falle, falla el motor. Ya desconectada esta manguerita, vamos a quitar los últimos tornillos de aquí abajo. Ahora sí, con cuidado, sacamos el múltiple, aquí está. Y ahora vamos a sacar los 4 tornillos de Allen. Bueno, yo ya saqué 2. Yo tengo aquí un dado que es de 1/4 y van a necesitarlo si quieren tener acceso a las bujías. Y levantamos esto. Y ya tenemos acceso a las bujías. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los cables de las bujías, sacar las bujías viejas y meter las nuevas bujías. Ahorita lo vamos a hacer. Ya sacamos las bujías, las ponemos en el orden como las sacamos para no equivocarnos. De todos modos, cada una tiene una medida, cada cable. Entonces vamos a comenzar a sacar las bujías. Vamos a usar un dado de 5 octavos para sacar las bujías.
Ah, pero miren nada más. Miren eso. No manches, ya estaba oxidada. ¿Pero qué rayos? Oh, traía las mismas bujías. Traía las mismas bujías que le vamos a poner. A ver, vamos a ver a cuánto andaban calibradas. Y vamos a ver. No manches. Con razón gastaban un montón de gasolina, miren. Para que vean que no es choro. Miren hasta dónde estaba calibrada. Estos ni siquiera la calibraron, yo creo que nada más la metieron así. Con razón, consumía demasiada gasolina. Al principio sí trabajaba bien, pero ya después, .45. Y las bujías del Spark van a .32. Bueno, como pueden ver amigos, esta es una bujía con uso normal. Si tiene aceite o ven que sale húmeda o algo, pues ya hay algo más malo en el motor. Miren, esta estaba mal calibrada también, 0.44. A ver esta, ¿cuánto tenía de calibración? Miren, .40. Ahora entiendo por qué cascabeleaba. Ahora comprendo por qué el Spark andaba mal. Ya necesitaba un cambio de bujías, 0.42. Ya sacamos todas las bujías. Ahí está, miren, no hay bujías. Bueno, ya tenemos 3 bujías puestas y les voy a mostrar cómo se pone. Agarramos nuestro dado y vamos a meter la bujía con tal de meterla así. Y vamos a meter la bujía en el cilindro correspondiente. Y ya que topa, le empezamos a dar vuelta con la mano hasta donde podamos. Hasta donde tope, ahí le paramos. Por ejemplo, aquí ya topó. Según la caja que viene con las bujías, dice que primero las calibramos, ok, ya está. Segundo, las ponemos y las apretamos con la mano, ya está. Y tercero, ahora el torque. Según esto, las bujías que no tienen argolla, se les da un 1/16 de vuelta para apretar, y las que tienen la argolla, una media vuelta con la matraca. Estas son de argolla, tienen esta argollita de aquí, que bueno, esta está pegada, pero las que pusimos sí las tienen suelta. Entonces eso quiere decir que le tenemos que dar un aprete de media vuelta. Yo les recomiendo ponerlo en esta posición. Empezamos de aquí y terminamos acá. Comenzamos de aquí y terminamos ahí. Comenzamos aquí y hasta ahí. Y listo. Ahora vamos a volver a poner todo en su lugar. Listo. Ahora volvemos a montar todo en su lugar. Amigos, ya quedó. Aquí le puse una nueva manguera, como pueden observar, porque pues la anterior se rompió, ya estaba muy desgastada. Miren, aquí está el pedazo que le saqué, miren cómo estaba. Y bueno, yo tenía un metro de esta manguera que en el Chevy igual había pasado lo mismo, se había roto. Entonces yo les recomendaría que lo chequen antes de quitarla. Ya terminamos y ahora vamos a asegurarnos de que conectamos todo, de que atornillamos bien todo. Ahora solo falta arrancarlo, probarlo y disfrutar del nuevo rendimiento que nos va a dar el Spark. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Vamos a darle marcha. Listo, ya arrancó. Ahora hay que probarlo, a ver cómo va a reaccionar, cómo va a andar, cómo nos va a rendir.
bueno, vamos a encender el aire a ver. Bueno, de hecho, cuando prendía el aire, las revoluciones bajaban estas dos rayitas y volvían a regresar hasta arriba y se mantenía aquí en el 1 a 1000 revoluciones. Eso quiere decir que este cambio de bujías bien calibradas le dio una buena estabilidad al motor. Por ejemplo, apagamos, ahora volvemos a encender. Sí, de hecho no se alteran las revoluciones al activar el aire acondicionado, lo que quiere decir que nuestro trabajo está bien hecho. Pues bien amigos, esto ha sido todo por este video. Gracias por haberme acompañado. Ahora sí, con este servicio que le hicimos al Spark, pues ya nos está durando más la gasolina. Y pues el tanque, pues ya me dura aproximadamente 530 kilómetros. Si no es que un poquito más, un poquito menos, pero bueno. Espero que les haya gustado el video amigos, compártanlo, denle a like, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita para que les llegue la notificación de los próximos videos. Y si tienen alguna duda o comentario, déjenlas aquí abajo, ya saben que siempre los leo y los respondo. Y nos vemos hasta la próxima.